miércoles, 23 de enero de 1883. Como predijo el capitán anoche, hicimos el viaje hasta Lanzarote en 12 horas exactamente. Levamos anclas anoche a las 8 en punto en Las Palmas y, dando las 8 de esta mañana, la volvimos a echar en el puerto de Arrecife. Este es el viaje más largo entre las islas, a menos que el de La Gomera a El Hierro sea realmente más largo. Sobre esto, sin embargo, no podemos opinar ya que nosotros lo hicimos en un barco de vela, a merced del viento y la marea. Tan pronto como se hizo de día descubrimos que estábamos dejando Fuerteventura atrás y avanzábamos a lo largo del este de Lanzarote, habiendo cruzado el estrecho de la Bocaina de madrugada. Ambas islas aparecían ante nuestros ojos como una serie de diminutos picos volcánicos, con los valles verdes por el maíz nuevo. Desde nuestro camarote de cubierta, tendidos en nuestras literas, podíamos ver cómo se elevaba el sol, como una bola de fuego, detrás del horizonte marino, una imagen siempre bella. Al dejar Fuerteventura y la alta roca de la isla de Lobos detrás de nosotros, pudimos divisar Arrecife, con su pequeño castillo delante, sobre un islote rocoso y bien a la vista. La capital de Lanzarote está situada cerca del mar, en medio de una llanura completamente ceñida al fondo por un semicírculo de volcanes bajos. Debido a las recientes y beneficiosas lluvias, esta llanura está verde, pero las montañas a lo lejos están secas y peladas y no se ve ni un árbol hasta donde alcanza la vista. El de Arrecife es el único puerto natural de las islas. Aunque las lejanas rocas son bajas, desnudas y escarpadas, no obstante, tanto desde el mar como de tierra, tienen un cierto aire pintoresco, realzado ahora mismo por una leve capa de verdor. Cuando estábamos subiendo al bote que nos llevaría a la orilla, cayó un fuerte chubasco de agua, una curiosa y poco habitual bienvenida a Lanzarote. Ha habido más lluvia aquí este año, según descubrimos después, que en todo lo que va de siglo. No tuvimos ningún problema al desembarcar, y dos hombres ofrecieron muy cortésmente a llevar nuestro equipaje hasta la fonda, desde donde, después de reservar habitaciones, nos mostraron el camino para llegar a la casa del señor Topham, el vicecónsul inglés. Mientras disfrutábamos con los muy interesantes detalles sobre la isla que nos relataba el señor Topham, empezó a llover fuertemente, como si vaciaran cántaros desde los cielos. Esa lluvia fue la más fuerte que había caído aquí en esta temporada. El señor Topham nos dice que todos los estanques ya están llenos de agua y, aunque no vuelva a llover, hay suficiente para unos 3 años. Todas las casas, del tamaño que sean, tienen un aljibe grande debajo del patio, donde se recoge el agua que cae de los tejados. El año 1877 a 8 fue muy desastroso debido a la falta de agua. Vinieron barcos cargados solamente con el preciado líquido, y 8.000 personas tuvieron que emigrar a causa del hambre y de la falta de agua. Cuando hay un año bueno, o sea, cuando cae suficiente lluvia, se cosecha tanto trigo que incluso se exporta a Tenerife y La Palma. Nos despedimos del señor Topham en cuanto la lluvia perdió fuerza y regresamos a la fonda a desayunar. Esta es la única fonda en la isla y, aunque es un edificio pequeño y de un solo piso, está limpia, es bastante cómoda y la comida es buena. Nuestras habitaciones, con una sola cama cada una, se comunican. La habitación frontal tiene una ventana, pero la trasera solamente luz artificial. Un príncipe sirio, con ropas orientales, holgadas, de vivos colores y turbante, viajaba a bordo del Verité y desembarcó aquí, pero no ocupó ninguna de las habitaciones de la fonda. Alquiló una casa vacía, donde le atendían varios criados. Nadie se explicaba para qué quería residir durante algunos días en un lugar tan remoto, ya que no recorrió la isla y, de hecho, se pasó casi todo el tiempo sentado junto a la ventana fumando. Aunque aparentemente un seguidor devoto de Mahoma, era un hombre muy ilustrado, que hablaba francés perfectamente y tenía ideas y opiniones liberales. Como la lluvia cesó tan repentinamente como comenzó, y el sol brillaba, salimos a ver la ciudad. Volviendo sin darnos cuenta al lugar de desembarco, descubrimos que había un alboroto excepcional. Estaban cargando varios camellos con barriles que acababan de desembarcar, uno a cada lado. Pero la imagen más extraña, una que, en realidad, no se había visto durante al menos 30 años, era la de los enormes charcos de agua que se habían formado en las hondonadas de la calle. El muelle es amplio y espacioso, por lo que los escasos camellos y hombres, rodeados por los igualmente escasos productos desembarcados, solamente reforzaban la impresión de abandono general, en lugar de dar la impresión de bullicio y actividad. Muy pocos visitantes vienen a Lanzarote, ya que se piensa que tanto ella como Fuerteventura se encuentran lejos del alcance de toda civilización, especialmente la segunda. Debido a la llegada quincenal de un buque francés y la visita mensual de los barcos de la compañía Forwood de Londres,
Algunas personas han visto Arrecife y creyendo que con esto han visto toda la isla, la han incluido en algunas descripciones muy pobres e incorrectas. Cuando se sabe y se recuerda que fue esta isla la que primero se conquistó, en 1402, y que fue aquí donde primero se asentó Bettencourt, y que incluso antes, probablemente en el siglo XIII, un tal Lancelloto Malosello, genovés, la descubrió y construyó un castillo aquí, dándole su nombre tanto a él como a la isla, y que, más tarde, a causa de los piratas y de los invasores procedentes de Berbería, esta isla ha sido un continuo campo de batalla, nadie se sorprenderá cuando digamos que no queríamos abandonar el archipiélago sin juzgar por nosotros mismos y valía la pena visitar un lugar tan repleto de interés histórico. Además, hay otro punto más que debería hacer que fuera de enorme interés para los ingleses. Fue quizás la isla que más conoció y frecuentemente visitó ese agudo observador y descriptivo. Afortunado marinero que fue el capitán George Glass. Sus descripciones de estas islas y de sus habitantes, aunque publicadas en 1764, son las mejores que se han escrito hasta este momento y son aplicables, casi sin cambios, al Lanzarote de hoy. Hay un cambio, sin embargo, referente al progreso del puerto de Arrecife, que ha pasado de ser solamente algunos almacenes donde se deposita el maíz preparado para la exportación a convertirse en la primera ciudad de la isla en tamaño y población. Como el resto de las islas, Lanzarote aumentó en importancia y riqueza durante el auge de la cochinilla y, como las otras, ahora también muestra las señales de la pasada prosperidad en sus casas. La señorita Topham nos acompañó muy amablemente por la tarde a los diversos puntos de interés de la ciudad y sus alrededores. No solo es posible dar un paseo, sino muchos, aquí, debido a los islotes rocosos, la plácida laguna donde pueden navegar los botes de recreo y la barra que sirve de puente y que divide el puerto en dos. El paisaje es novedoso y totalmente diferente al de cualquiera de las otras islas. El lugar donde desembarcamos es el puerto de Arrecife. No es tan profundo como el puerto de Naos, al norte de la ciudad, pero sí lo suficiente para que pudiera entrar el buque francés que, sin embargo, tuvo que esperar a la marea alta para salir. Caminando a lo largo del muelle, torcemos a la derecha por una calzada elevada que conduce a la isla del Francés. Tiene muros altos a cada lado y, cerca de la mitad, hay un puente levadizo. Dos altas columnas de piedra gris se encuentran en el lugar donde debería estar, aunque no está, el rastrillo. Hay suficiente espacio debajo del puente para que puedan pasar los botes pequeños y, levantando los tablones, una goleta podría entrar. El extremo más lejano de la calzada, el de la isla, está, o mejor estaba, protegido por un castillo, el de San Gabriel, que ahora ha caído en desuso. Sin embargo, prestó sus servicios durante las invasiones árabes y dos buques corsarios ingleses, el Hawke y el Anson. Los silenciaron en 1762 con sus cañones pero no fueron capaces de descubrir la entrada al puerto, por lo que tuvieron que desembarcar en otro lugar. Hay otros 3 castillos en la isla, otro que también sirvió de protección a la ciudad, el de Santa Bárbara, sobre Teguise, y el del Águila, en el sur de la isla, construido por Bettencourt. Los muros del castillo de San Gabriel son ahora de gran utilidad como lugar desde donde se puede obtener una buena panorámica de Arrecife. La ciudad se extiende a lo largo de la costa y penetra un poco hacia el interior. Es pequeña, compacta y baja. Como el terreno sobre el que está construido es llano, no se puede ver lo que resta de la ciudad que, por lo tanto, parece incluso más pequeño de lo que realmente es. Una carretera discurre cerca del mar por delante de las casas, lo que es mucho más satisfactorio que en Las Palmas, donde uno nunca es consciente de la proximidad del océano. Venir a Arrecife después de Las Palmas parecía realmente como ir a la playa desde la ciudad, y disfrutamos del cambio tanto como si verdaderamente hubiéramos hecho tal viaje. Al fondo, ya derecha e izquierda de la ciudad, el terreno se eleva suavemente hacia la cadena de conos volcánicos que divide la isla en dos, de un extremo a otro. El color blanco del pequeño pueblo de San Bartolomé brilla bajo la luz del sol al pie de una de estas montañas. Montaña Blanca está a nuestra izquierda, al fondo. A su derecha se encuentra la caldera y, entre ella y la montaña de San Bartolomé, está el pueblo del mismo nombre. Casi todas las montañas que se ven son calderas, un nombre bastante confuso pero, por desgracia, muy habitual para el cráter más cercano de cada distrito. Taiche, un cono redondeado a la derecha, de tierra rojiza, nos recuerda al pico de Galdar, tanto por su color como por su forma, pero no tiene el contorno tan atractivo de aquella noble montaña. Directamente frente a nosotros están, a izquierda y derecha, los puertos de los que Lanzarote está tan orgullosa. El del norte de la ciudad, Puerto de Naos, tiene 2 entradas y está protegido por la isla de las Cruces,
que actúa como eficaz rompeolas. Allí los barcos fondean seguros y pueden sacarse a tierra firme si hace falta. Hace poco tiempo, durante una tormenta, el cañonero inglés Ceres se dirigió a toda máquina hacia Naos y se refugió en él sin problema alguno. La otra entrada a este puerto tiene 2 luces en tierra que sirven de guía y todo lo que ha de hacer un barco para entrar sin peligro es alinearlas. Ninguna casa en Arrecife tiene más de 2 plantas, muchas tienen solamente una, y todas tienen azoteas. Un detalle característico del paisaje son los numerosos molinos de viento que se alzan en la llanura detrás de la ciudad. Dejando el pequeño islote del Francés, regresamos a tierra firme y caminamos hasta el puerto de Naos, cruzando de camino un par de puentes pequeños que dominan sendas entradas del mar, que rodea media ciudad por su lado norte. Había allí algunos botes, pero todo estaba desierto ya que el puerto, como la ciudad, está dormido, esperando el mágico toque que los despierte. Nos asombró mucho conseguir no solo una cena bastante buena, sino un budín de postre, y bueno, además. El señor Topam nos invitó muy amablemente a ir a su casa por la noche y nos dio mucha información valiosa. Más tarde, cuando ya habíamos regresado a la fonda, don Antonio María Manrique, un notario público y geógrafo aficionado, que conoce bien la isla, nos indicó amablemente la mejor ruta y marcó en el mapa del almirantazgo los lugares más importantes. Notamos, al atravesar la ciudad esta noche, que en la calle principal había solamente 3 farolas. Solía haber 10, según nos dijeron, pero como todas eran privadas, el hecho de que hayan quedado reducidas a 3 puede tomarse como otra señal de la desaparecida prosperidad de Arrecife. El mayor inconveniente para el progreso de Lanzarote es, por supuesto, la falta de agua. Hace muy poco, se formó una compañía con el fin de perforar pozos en busca de agua. Creían que podrían perforar un pozo artesiano, pero, claro está, perdieron su dinero ya que el suelo es volcánico. El único plan posible es construir una enorme red de estanques, pero la pobreza y la escasez de habitantes impide que se progrese demasiado. Es fácil ver que podrían ser ricos sin demasiados problemas si tuvieran agua cuando uno se entera de que 2 bushels de trigo plantados en tierra virgen produjeron un 240% más de cosecha. Esto es verdaderamente más que el céntuplo que menciona la Biblia. Jueves, 24 de enero. Habíamos pedido un camello para nuestro proyectado viaje al norte de la isla, hasta Aría, y llegó a la puerta de la fonda, con su dueño, a las 7 de la mañana. Le dijimos al hombre que no saldríamos hasta las 9 de la mañana y, al oír esto, en lugar de llevarse al camello durante 2 horas, lo único que hizo fue ordenar al animal que se arrodillara, le ató el ronzal alrededor de las rodillas dobladas para impedir que se moviese, y él se marchó hasta que estuviéramos listos. Nos costó un poco conseguir algo de comida para llevar con nosotros, pero, por fin, partimos a las 9 de la mañana. Nunca olvidaré la primera vez que monté sobre un camello. No teníamos sillas apropiadas, solo los asientos corrientes para carga, en los que llevan los barriles, paquetes o piedras. Son simplemente estructuras de madera de una sola pieza y van colocadas sobre la jiba formando 2 yugos invertidas en las que las puntas inferiores continúan casi horizontalmente, y están unidas por barrotes en la parte alta y baja. Los asientos tienen unas 18 o 20 pulgadas cuadradas, aunque son huecos en el centro, a excepción de un refuerzo de madera, o sea que son simples marcos y cuando uno se sienta sobre ellos solo se está descansando sobre los listones de madera que los forman. Al ver estos asientos, pensamos que parecían muy duros e incómodos para un largo viaje, así que procedimos a solucionar el problema. Nuestros maletines encajaban perfectamente debajo de los marcos y allí los sujetamos firmemente con cuerdas. Después colocamos nuestras mantas sobre los listones, haciéndolos bastante cómodos. Me senté sobre un chal y me envolví las rodillas con él, sintiéndome así bien arropada. Hacía suficiente fresco como para ponerse una chaqueta y cubrirse las rodillas con una manta. Lo siguiente era subirse a los asientos que, cuando el camello estaba echado, se encontraban a una distancia del suelo similar a la de una silla demasiado alta. Nos tuvimos que sentar a la vez, contando juntos, 1, 2, 3, ahora. Porque si no, el marco se habría ido hacia un lado o, incluso, caído del camello, ya que no tiene ninguna cincha que lo sujete por debajo. Todo esto, sin embargo, no es nada comparado con la impresión que se recibe al levantarse el camello. Tanto el dueño de la fonda, una persona generalmente flemática, como el arriero, o conductor del camello, ambos nos rogaron, muy preocupados, que nos sujetásemos fuertemente y no se tranquilizaron hasta que el camello se puso en pie. En esta ocasión, yo iba sentada por el lado derecho, y John por el izquierdo, con el maletín más pesado colocado debajo de mi asiento. Es muy importante estar equilibrado en cuanto a peso y,
Si un lado lleva una carga más pesada que la otra, hay que añadir piedras al más ligero. Sujetando el barrote de la parte superior de la V invertida con una mano, y los listones sobre los que estábamos sentados con la otra, le dijimos al hombre que estábamos listos, y éste ordenó al camello que se levantase. Esto lo hizo de 3 sacudidas muy marcadas, cada una lo suficientemente fuerte para arrojarnos volando al suelo si no nos hubiéramos agarrado. Gruñendo y resoplando, el camello se puso sobre las rodillas delante. Ras, una posición que casi nos partió en dos. Después, con una gran sacudida, levantó sus patas traseras hasta estar de pie sobre las pezuñas traseras, lo que hizo que nuestros asientos se inclinen. Ran hacia adelante formando un ángulo de 45 grados. Con una sacudida definitiva la bestia se irguió totalmente y dejó de estar apoyada sobre sus rodillas delanteras. Todo ello fue tan rápido como leerlo ahora y así fue como nos encontramos colgando en el aire, a unos 5 pies del suelo y completamente estremecidos por el proceso. Soplaba un fuerte viento y la temperatura era de 60,8% F, 16 C, a las 9 de la mañana, cuando partimos. Muchos nos habían dicho que el movimiento del camello nos produciría una especie de mareo. Otros nos dijeron que nos cansaríamos tanto que debíamos bajarnos y caminar de vez en cuando, así que me horrorizaba pensar en el viaje al no saber realmente lo que tendría que soportar. El conductor del camello nos pidió 3 pesos, 9 chelines, al día y la comida. Como el precio habitual por un camello es de 2 chelines y sin comida, reaccionamos ante esta moderada demanda como, sin duda alguna, esperaba el hombre, y le dimos $1, 4 chelines, todo incluido, justo el doble del precio correcto. El señor Topham envió a su sobrino, un chico de unos 15 años, con nosotros para ayudarnos a conseguir información y para hacer que el joven practicara su inglés hablando con nosotros, ya que tenía muy poca oportunidad de hacerlo. Iba a caballo, de modo que no partió hasta algún tiempo después de hacerlo nosotros, porque el paso de un camello es bastante lento. Parece mucho más lento de lo que realmente es, ya que avanza a unas 2,5 millas o 3 por hora. Se podría recorrer estas islas mucho más rápido a caballo, pero no se pueden conseguir. Por supuesto que montar a camello es mucho más barato ya que, cuando tuvimos caballos, hacían falta 3, mientras que un solo camello nos llevaba sin problema tanto a nosotros como nuestro equipaje. Debido a que el agua de lluvia ha formado charcos en muchas de las calles, tuvimos que ir por las callejuelas laterales para poder llegar a la carretera, ya que los camellos se niegan a cruzar el agua. Justo donde la carretera de Teguise llega a la ciudad hay una zanja profunda, ahora llena de agua, porque la conexión final no ha sido terminada haciendo impracticable dicha carretera. La carretera es amplia y magnífica y la tierra a cada lado es plana y pedregosa. La vista que para mí tiene el mayor interés y novedad, en este momento, es la que tengo inmediatamente delante, a mis pies. Un enorme hombro de denso pelo se mueve de un lado a otro y, elevándose del mismo como un péndulo sobre una base, veo un cuello largo, estrecho y curvo, que primero baja y luego sube hasta terminar en la cabeza. El hocico y la frente están al mismo nivel que la jiba. El pelo espeso y poblado de la frente y las orejas cortas parecen como si fuesen las de un perro de Terranova. La posición horizontal del hocico, a la misma altura que la frente, hace que los ojos miren hacia abajo oblicuamente y esto, unido a los párpados medio cerrados, le dan esa mirada cínica que tan frecuentemente se le atribuye al camello. Un tema muy discutido es la diferencia entre un camello y un dromedario. Algunos dicen que un dromedario es solamente un camello adiestrado para ir a prisa y, por lo tanto, aplicable tanto a los animales de una sola jiba como a los de 2. Otros dicen que los de 2 jibas son camellos y los de una sola jiba, dromedarios. Sir Samuel Baker, en su obra Now Tributaries of Abyssinia, comparte la primera opinión, pero la que mantienen las clases altas y cultas de estas islas es que, aunque se conoce comúnmente a este animal con el nombre de camello, realmente es un dromedario. Un dromedario de cabalgar que Sir Samuel Baker midió personalmente, medía 7 pies y 3 pulgadas y media hasta lo alto de la jiba, aunque afirma que era más alto de lo habitual.